Saludos a todos, bienvenidos a la presentación de Wordlike, el primer poemario del escritor venezolano Daniel Oliveros. Es un placer y un honor para LP5 Editora ser puente entre esta gran obra y su público. Para esta especial ocasión, tenemos la presencia de dos increíbles y queridas escritoras, María Gabriela Lovera, quien es además editora y diseñadora venezolana residente en España, y Izaskun Gracia Quintana, que además de escritora es traductora y crítica literaria del País Vasco residente en Alemania. Luego de conocer sus visiones acerca de Wordle, le daremos la palabra a nuestro celebrado de hoy, nuestro querido Daniel Oliveros, quien nos leerá algunos poemas. Damos paso entonces a María Gabriela Lovera para que nos amplíe su visión sobre Wordle. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí, de apoyar el trabajo de Daniel, un trabajo que me ha encantado. De verdad, muchísimas gracias, es lo que puedo decir. Y a ti, Gladys, siempre por incluirme en este tipo de proyectos tan hermosos. Y bueno, quería leer algunas palabras sobre Warlike y hacer algunos comentarios. Warlike nos remite a la guerra, una guerra que se bate desde lo profundo del ser. Una guerra contra la indiferencia, el cinismo, la normalización de la violencia. Una guerra por sobrevivir y mantener intactas la autenticidad, la capacidad de sentir, de conmoverse. El paraíso perdido se desdibuja en la memoria y solo queda la poesía para intentar nombrar su extravío. El pasado es irrecuperable, así como una forma de existir. Cito, la reaparición de una vida pasada, alguien que no se es. Deambula vanamente como sombra en la oscuridad. Daniel Oliveros nos sumerge en una poética de la conmoción. Sus versos van en pos de una clarividencia que esquiva a la palabra, que busca deslastrarse de lo mental. Si tan solo, cito, si tan solo se pudiera nombrar la palabra sin el símbolo y olvidar la mente. La realidad es una locura que aturde y mostrar vulnerabilidad es peligroso. Aún así, es en la herida donde reside la verdad, y arrancar la costra es liberar el dolor que nos hace plenamente humanos. El agua es elemento recurrente, metáfora del ahogo, de un vaivén indetenible, de una profundidad insoslayable para quien escribe. El aturdimiento ocurre entre densidades y cualquier decir es inefable. Cito, los que habitamos la hondura vemos surcos y destellos que rompen la tensión del agua. El cuerpo es el samsara, destino inevitable, en el cual no es posible la calma, y de las casas vacías emana el eco de una soledad que no se sacia en el tumulto. Cito, cada cuerpo a solas sin su contraparte, sin rasgos que atraviesen el alma, sin luz para guiar sus caminos. Cierro la cita. Así el cuerpo es herida de silencio que tantea sordamente entre los otros. El poeta nos remite a la tragedia griega, los héroes clásicos. Con ellos revivimos la eterna pugna por la dignidad ante la muerte. A veces sobrevivir es, cito, llevar una máscara sobre el rostro, el gesto brutal y terrorífico. Pero la evasión no detiene esa guerra heredada de nuestros ancestros. Dios es un eco lejano y cualquier lucha se hace desde la penumbra, armados de una lucidez que redime y hiere al mismo tiempo. Por ello, la poesía es tabla de salvación, acaso faro. En la deriva nos aferramos al empecinamiento de estar vivos. Bien lo dice Oliveros en sus últimos versos. ¿Qué más decir sino la vida, la oscuridad que nos empuja hacia adelante? Bueno, con estas palabras he querido un poco abarcar una cosa que es inabarcable, que es la poesía de Warlike, pero dar como unos atisbos de lo que más me ha impresionado, de lo que más me ha conmovido, porque realmente es un poemario que tiene una profundidad y que toca muchísimos puntos, entre ellos la vulnerabilidad, la comprensión de que la palabra no es suficiente para nombrar algo que es mucho más, que es casi inabarcable, ¿no? Imposible de contener. Hay dolor, hay un intento de explicar el mundo, de entenderse dentro de ese mundo, de buscar un lugar, ¿no? Y en ese sentido me pareció interesante y me pareció
me sentí muy identificada, me sentí muy identificada como inmigrante que soy y como persona que ha dejado un país, pero no solamente un lugar, sino un tiempo que no voy a poder recuperar, que es imposible para mí volver a ese lugar. Entonces hay esa herida y hay esa cicatriz y creo, no sé si es así, Daniel, pero creo que hay algo de ese dolor de país, de ese dolor, de ese tiempo, de ese dolor de toda la gente que ya no se va a volver a ver de la misma manera y es imposible recuperar ese espacio y esos sentimientos que ya no son. Bueno, ya cedo la palabra para no robar más tiempo, porque creo que es importante que Isaskun tenga su espacio y también, por supuesto, Daniel, que quiero escuchar. Quiero escuchar cómo lees tus poemas. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, cedo el espacio. Muchas gracias, Gabriela, por tu introducción y a ti, Gladys. Yo quería decir que, ante todo, cuando Gladys me propuso escribir este epílogo, yo le dije que sí porque a mí me gusta mucho el proyecto de Gladys y me gusta mucho lo que hace, entonces a todo lo que me proponga le voy a decir que sí y ya está. Pero cuando ya recibí el libro y lo leí, la verdad es que me sorprendió muchísimo porque es muy, muy bueno. Yo no conocía a Daniel, no sabía lo que me iba a esperar y fue una gratísima sorpresa encontrarme este libro. Me parece que muestra una inmensa madurez poética. Es un libro muy maduro y poéticamente hablando es increíble porque me parece que es un libro muy reflexivo, pero no lo parece a simple vista. Es uno de esos libros que dejan pozo, que tú los lees y luego empiezas a pensar y empiezas a reflexionar y te acuerdas de versos y relees y dices, aquí hay mucho más de lo que pensaba en un principio". Y eso a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho darle vueltas a las cosas y buscarles diferentes interpretaciones. Y como ha dicho Gabriela, perdón, este es un libro que toca muchos temas y que tiene muchas capas, que todo tiene muchas, yo creo que son muchas cuestiones que dan lugar a otras cuestiones, ¿no? Da para reflexionar mucho. Em, Creo que la reflexión principal es un poco, como también ha comentado ella, quién soy, a dónde voy, en qué situación me encuentro, porque es cierto que en este momento de la historia estamos en un momento muy inestable. Mm, La política, el clima, la salud en este momento, todo se está tambaleando. O sea, no sabemos muy bien para dónde tirar, ¿no? En ese sentido, la generación de nuestros padres y nuestros abuelos lo tenían más fácil. O sea, solo se podía ir hacia adelante. Aquí ahora, como todo está cambiando tan rápidamente, eh, claro, no sabemos cómo está nuestro alrededor y no sabemos cómo estamos nosotros. No sabemos ni lo que somos, ni en qué momento, ni en qué lugar. Es todo como muy raro. Y creo que eso lo muestra muy bien en este poemario. Voy a destacar dos cosas que me han gustado especialmente. No quiero decir todo lo que digo en el epílogo porque eso mejor que lo haga la gente cuando lea el libro. Eh, pero sí dos cosas muy importantes que me han gustado y que también ha comentado Gabriela. Y una es el uso que hace Daniel de los elementos naturales, de cómo está presente la naturaleza. Porque se muestra aquí como una barrera, ¿no? Es lo más primigenio, pero también es nuestra última barrera. No vamos a poder vencer a la naturaleza. Pase lo que pase, vayamos a donde vayamos, es algo que no podemos controlar, aunque lo intentemos. Y aunque en muchos libros utilizar los recursos naturales puede ser un poco peligroso porque se puede caer en lo contemplativo, en este libro no sucede. En este libro todo el rato la naturaleza y en especial el agua, ya sea en forma de río o en forma de mar, tiene un componente de un poco de amenaza en el sentido de que hagamos lo que hagamos, al final hay un destino que nos espera y ya está, y estamos condenados, ¿no? Al menos yo lo veo un poco así, sé que soy un poco catastrofista,
pero bueno. Y por otra parte, me gustaría también comentar el uso que hace del cuerpo, ¿no? Como también ha comentado ella. Por una parte, el cuerpo como muestra de nuestra propia finitud. Es decir, nosotros interiormente pues podemos ser infinitos, por supuesto que sí, pero al final en lo físico estamos limitados por nuestro cuerpo, por si es joven o viejo, o grande o pequeño, o está enfermo o está sano. Y eso al final es algo que emocionalmente también nos constriñe un poco, dependiendo de cuáles sean nuestras, eh, no sé qué palabra utilizar, nuestras características, por decirlo de alguna manera. Y, y en relación con esto, me ha resultado muy curioso cómo utiliza el contacto humano, porque generalmente cuando hablamos de contacto humano hablamos de algo bueno. Hablamos de una caricia o de dar la mano a alguien o de dar un abrazo. Pero aquí siempre parece que el contacto humano es una especie de lucha, ¿no? Es algo desasosegante. En el poema, un segundo que lo tengo aquí marcado, de la página 61, que se titula Cuadrilátero humano y es fabuloso, tiene un verso que dice: rocemos los cuerpos como un ejército. Me parece fantástico. Me parece un simbolismo increíble. Bueno, he de decir que todo el libro está lleno de este tipo de versos que te dejan cao, pero es que este me parece fantástico porque dice tantísimo, o sea, parece muy sencillo, pero es solo apariencia, o sea, en realidad es increíble. Es que me dejó descolocada cuando lo leí, entonces lo tenía que decir. Y ya por último, para no extenderme demasiado, yo quería escoger un poema que resumiera un poco todo el libro, pero me parece imposible. Así que quiero hablar un poquito del primer poema, el que abre el libro, que es el poema La plancha, porque me parece que sumariza muy bien no solo lo que es el sentimiento de guerra y de lucha y de todas estas cosas que hemos estado hablando, no solo en la forma, porque sí es cierto que tiene mucho vocabulario bélico y mucha violencia y mucha rabia por ahí, pero en el contenido emocional te rompe. Es decir, y al ser un primer poema, claro, te deja como diciendo, wow, ¿qué me voy a encontrar aquí? ¿No? Yo creo que es el momento en el que el lector o la lectora tiene que decir, ¿sigo o no sigo? Claro, también es cierto que lo que te encuentras al otro lado es fantástico y merece la pena, pero es un poco, te rompe de verdad. Si luego lo quieres leer, a mí me encantaría, Daniel, porque me parece un pedazo de poema. Así que, y eso es lo que quería decir, no destripo más. Yo solo recomiendo a todo el mundo comprar este libro y leerlo porque es fabuloso. Y de verdad, agradezco otra vez que me hayáis invitado porque me ha encantado y estoy súper feliz de estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Isaskun. Y ahora, bueno, damos la palabra a nuestro homenajeado de hoy, a nuestro querido Daniel. Em, y bueno, la palabra es tuya, Daniel. Y bueno, antes que nada, que creo que es probablemente la palabra que más he repetido en las últimas semanas, que es gracias. Creo que yo siempre le digo a Gladys que no me va a alcanzar la vida para terminar de agradecerle, porque Gladys hizo algo que es lo que yo estoy diciendo, que me hizo sentir como un niño consentido de haber elaborado este proyecto editorial, que además, más allá del contenido literario, de lo que sería mi poesía, haber reunido las voces de María Gabriela, de Isaskun, haber podido publicar el prólogo de Víctor, creo que nunca me había sentido tan rodeado de amigos en toda mi vida como en este momento. Y agradecer, por supuesto, la lectura tan generosa de Isaskun y María Gabriela, porque es raro sentirse tan leído, por así decirlo, como que nunca me había expuesto a yo leer el trabajo de otra persona sobre mi poesía y decir, wow, qué locura que sí trasluce lo que uno quiere decir. Y me pareció como algo casi milagroso que Víctor, quizás como y que María Gabriela pudieran dar cuenta de lo que yo trataba de hacer y pues nada, eternamente agradecido con ustedes.
Creo que no me gustaría extenderme demasiado, pero sí me encantaría compartir estos poemas con ustedes porque, bueno, la felicidad no es poca. Y bueno, a petición de Izaskun voy a leer La plancha, que en efecto es una tremendura porque es un poema cuyo objetivo, diríase, ¿no? Era el de como que sacudir por los hombros al lector, si es que eso es posible, si es que cabe la oportunidad, y luego conducirlo a través de un viaje incluso hasta más sutil, porque los poemas subsecuentes son como que eso es curioso porque esto ha tenido millones de nombres y millones de presentaciones y un montón de cosas, es casi que el trabajo a lo largo de 6 años, y antes se llamaba Cuerpos de Agua, que han sido las dos palabras de María Gabriela y de Izaskun, que es precisamente un poco eso, y creo que dieron en el clavo en muchos de sus comentarios. Bueno, por no decir en absolutamente todo lo que ustedes ofrecen para comentar. Entonces, les voy a leer un par de poemas, como que tratando de ir atravesando todos los humores o todos los moods del libro. Y pues nada, voy a arrancar con la plancha y luego iré de parte en parte porque el libro está dividido en secciones, que bueno, iré leyendo un poquitico de cada sección. Este se llama La plancha. ¿Hasta cuándo esa risa rusa de misiles teledirigidos apuntando hacia el sol que nace? El sexto periodo de Putin ha sido ciertamente el peor de todos. La avanzada surcoreana promovida por las Naciones Unidas recibió fuertes críticas por parte de los gobiernos peronistas, bolivarianos, castristas, cistas. Hoy la gente está mejor. Se viste con telas arrancadas de los vestidos de las mujeres violadas en las periferias. Se bañan con el agua de los picos nevados y patagónicos. Las repúblicas prosperan y se votan y se regresan en sí mismas para perpetuar el ciclo agónico doblado desde el infinito que nos antecede. Noticias de último momento. Las tropas ancladas en la superficie hicieron sonar las botas sobre las rampas de los acorazados. Las fragatas disparan con el sonido oclusivo de un silenciador de videojuego. La inminencia de la irrupción es más que obvia. El sudor de los guerrilleros en las costas cae con intervalos regulares. Así se mide el tiempo cuando hacen falta repuestos para los relojes. Se ondean banderas rectas de 50 y tanto estrellas desde las casas, otro estado asociado, una metacolonia disfrazada de simulación, disfrazada de conciencia política. Los otros que viven del aire y la tierra esperan a que cese el sonido metálico de la marcha, cargan los rifles, apuntan las armas. El silbido se escucha atenuándose desde las nubes. Aquellos que en los llanos aguardaban solo escucharon un estruendo, apenas vieron la luz blanca y olieron las cenizas mestizas, ahora solo estática en la radio. Este es el poema que abre la puerta, por así decirlo, al resto de lo que será la narrativa del libro. Y pues nada, les voy a leer un poemita de cada sección y creo que ya podríamos terminar. Este es el poema número 6 de la primera parte, que se llama Stunned, porque bueno, una afición mía siempre han sido los videojuegos y creo que este libro como que, o parte de mi objetivo con este libro es de demostrar que puedes hacer poesía realmente con lo que sea, sin importar quién seas o cuál sea tu disciplina o tu profesión, que muchos otros lo han demostrado, pero bueno, uno suma. Entonces, este es el poema número 6 de esa primera parte que se llama Stoned, que es como un estado de aturdimiento. Y bueno, reagrupar la atención en un punto. Desde ese lugar se observa cuánto espacio se abre al respiro. Lo que se dice hacia abajo se desliza sobre fina arenas hacia una acrópolis luminosa. No hay sino un viento que abraza la hierba hirviente, el reflejo del sol sobre este mundo minado por pensamientos. Nibia arena en las bahías,
Más allá, humeantes buques petroleros colorean el horizonte. Lo único que no se hunde en el agua es el punto de luz. Aquí voy a buscar otro, que esta sección, bueno, aquí me salté otras secciones, pero este se llama Sueños con la Guerra, que son como que poemas más plásticos en el sentido de visualidad. Yo admiro mucho un poeta que se llama Ezra Pound, que era un gran pintor en el sentido de las palabras, y bueno, este era mi propósito con esta pequeña sección. Voy a aprovechar y voy a leer Cuadrilátero Humano. A ver, aquí está. Cuadrilátero Humano. Aún permanece el eco de los ancestros, las guerras españolas y el tránsito europeo hacia nuestro continente, decenas de hijos y familias paralelas, confesando la inevitabilidad de la poligamia. Rocemos los cuerpos como un ejército, aún lejos de las heridas. Esta es una guerra que duele en las llagas de las manos y arde en el corazón. Los que hayan huido creerán haber persuadido la muerte. Y me gustaría leer los dos últimos poemas de esa sección. Uno es Rastro de Vacantes, que me sorprendió que tanto Izaskun y María Gabriela los hayan tomado como referencia, porque esto es como que un poema que me costó mucho y sentía que me había quedado feo. pero me llenó de mucho honor que lo hayan tomado como referencia, que bueno, la palabra rastro es importante porque como lo digo, de hecho en una entrevista que también Gladys tuvo el acierto, me parece, de haber publicado también junto al libro, que es que para mí estos poemas eran como que las migajas de Hansel y Gretel que ellos dejan en el bosque, y es una referencia, como que para mí mis poemas eran una cuestión referencial de mi propia vida sin miras a publicar nada como esto, pero que eventualmente, gracias a la colaboración de Víctor Manuel Pinto, que por desgracia no pudo estar con nosotros para acompañarnos, él me ayudó muchísimo con la edición de este libro, y a él le agradezco muchísimo que exista Warlike, casi tanto como a Gladys prácticamente. Entonces, Rastro de Vacantes. Llevar una máscara sobre el rostro, el gesto brutal y terrorífico, a pesar que la mirada es lo único que traspasa, queda lo confuso y por lo que aún nos preguntamos, mientras que en un batir de espirales se relajan las mandíbulas y las lenguas se entrecruzan. Así pagamos ser testigos de lo eterno, esclavos de lo efímero. Y para cerrar, como para dejar la última sección del libro para los que quieran leerlo, este es el último poema que cierra esto de Sueños con la Guerra, y este se llama Del Sol. Cayendo en mis pupilas dilatadas por tanto tiempo la sombra dentro de mis propios pensamientos, baja la luz que busco. Más allá celebran el júbilo del sol con las ceremonias referidas en los libros de historia y el teatro griego. Bajo los árboles hay puntos luminosos entre las hojas. Recibiré la luz de los candelabros. Recibiré la luz de los letreros nauseabundos. Recibiré la luz con las cortinas abiertas. Cerraré los ojos y los abriré de nuevo. Gracias, Gladys. Gracias, Izaskun. Gracias, María Gabriela. No podría estar más feliz y agradecido con ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Y felicidades.